Estudio Juventud. Semana de 17 al 23 de marzo de 2025. Tema: solemne advertencia y exhortación a la humildad y comunión en el Evangelio. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 4, 5 al 7. Introducción: la humildad y la comunión son dos pilares fundamentales de la vida cristiana que, cuando se viven en su verdadera esencia, reflejan la obra transformadora de Cristo en el corazón del creyente. El Evangelio no solo nos llama a una nueva relación con Dios, sino también a una nueva manera de vivir entre nosotros. Es un llamado a poner a un lado el ego y las vanidades humanas, adoptando una actitud de humildad y unidad, tal como Cristo nos enseñó y modeló en su vida. Hoy en día, el mundo a menudo valora la autoexaltación, el orgullo y el individualismo, pero el Evangelio presenta una verdad radicalmente diferente. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. En su vida y muerte, Cristo nos dio el ejemplo perfecto de humildad, despojándose de su gloria para tomar la forma de siervo y morir en la cruz por nuestra salvación. Este es el modelo al que estamos llamados a imitar. Por eso, la advertencia que el Evangelio nos ofrece es solemne y urgente: no permitas que el orgullo y la falta de unidad destruyan la obra de Dios en ti y en la Iglesia. La comunión en el cuerpo de Cristo, basada en la humildad, es indispensable para avanzar en el propósito divino. Cuando los creyentes se unen en humildad, dejando de lado sus diferencias y egoísmos, se convierten en un reflejo auténtico del amor de Cristo hacia el mundo. 1. La humildad es la actitud de Cristo. El modelo supremo de humildad lo encontramos en la vida de Jesucristo, quien siendo Dios se despojó de su gloria y se hizo siervo para salvar a la humanidad. Esta humildad debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Filipenses 2, 5 al 8, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 2. La humildad impide la contienda y el orgullo. El orgullo y la contienda son antagónicos a la humildad. La Biblia nos enseña que debemos evitar todo espíritu de competencia y desunión, buscando siempre la paz y la unidad. Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 3. La humildad permite la reconciliación y la unidad. Una vida humilde está dispuesta a perdonar y reconciliarse. La humildad nos da la capacidad de ver nuestras propias faltas antes que las de los demás, lo cual fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. La humildad y la grandeza en el reino de Dios. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide por el poder o la posición, sino por la humildad y el servicio a los demás. A través de la humildad, el cristiano alcanza la verdadera grandeza a los ojos de Dios. San Marcos 10, 43 y 44, pero el que de vosotros quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será siervo de todos. 5. La humildad es el camino para recibir la gracia de Dios. Dios se muestra cercano a los humildes, pero resiste a los soberbios. Solo aquellos que se reconocen necesitados de su gracia pueden recibirla en abundancia. Santiago 4:6. 6. La humildad facilita la comunión verdadera en la Iglesia. La comunión en el cuerpo de Cristo es más que una relación de amistad o compañerismo, es un vínculo que debe estar basado en la humildad y la unidad. La humildad fortalece la comunidad, ya que evita la competencia y permite una verdadera unidad en el espíritu. Colosenses 3, 14 y 15, y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 7. La humildad como testimonio del Evangelio en el mundo. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en la vida de los creyentes. Una vida humilde y en comunión verdadera será un testimonio poderoso de la gracia de Dios y atraerá a otros a su reino. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión:
la humildad y la comunión en el Evangelio son esenciales para el crecimiento espiritual del creyente y para la unidad de la Iglesia. Cuando adoptamos la actitud de Cristo, no solo vivimos en paz con nuestros hermanos, sino que también damos un testimonio claro del poder de Dios en nuestras vidas. La humildad no es una opción, sino un mandato para todos los que seguimos a Cristo. A través de ella, podemos vivir una vida de servicio, amor y unidad, y ser un reflejo genuino del Evangelio ante un mundo que necesita ver la verdadera naturaleza del amor de Dios. Primer título. Exhaustivo juicio que enfrentarán los hijos de Dios para una justa recompensa. Versículo 5. Léase, 2 Corintios 5, 9 y 10, Apocalipsis 22, 12. Introducción. La Escritura nos enseña que, aunque los creyentes son justificados por la fe en Cristo y salvos por su gracia, hay un juicio que todos enfrentaremos, no para condenación, sino para recibir la recompensa justa de acuerdo con nuestras obras. Este juicio no se refiere a la salvación, que ya se ha asegurado para los hijos de Dios a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, sino a un juicio de recompensas, donde cada uno será evaluado según la fidelidad y el servicio prestado al Señor. La Biblia presenta este juicio como una oportunidad solemne para que cada creyente dé cuenta de su vida ante Cristo, quien, como juez justo, recompensará a cada uno conforme a lo que ha hecho durante su peregrinaje en la tierra. El juicio de recompensas es un acto de justicia divina, y, al mismo tiempo, un acto de misericordia y gracia, ya que el Señor nos da la oportunidad de ser premiados por lo que hemos hecho con los dones, talentos y oportunidades que Él nos ha otorgado. Es importante entender que este juicio no es para determinar si seremos salvos o no, sino para evaluar las motivaciones, las actitudes y las obras que hemos realizado como hijos de Dios. Si hemos vivido con un corazón íntegro, buscando agradar al Señor en todo, nuestras obras serán recompensadas de acuerdo con la justicia divina. En cambio, si nuestras obras fueron hechas por egoísmo, vanidad o sin verdadera dedicación al Señor, perderemos la recompensa, aunque nuestra salvación no será puesta en duda. La justa recompensa que se mencionará a lo largo de las Escrituras no se basa en el reconocimiento humano, sino en lo que Dios ve en lo más profundo del corazón humano. La motivación detrás de cada acción, la fidelidad en el servicio, y el esfuerzo por vivir conforme a la voluntad de Dios son los criterios que determinarán la naturaleza de las recompensas. En este juicio, Cristo es el juez supremo, que examina nuestras vidas no solo desde una perspectiva externa, sino con una visión profunda de nuestras intenciones. El juicio de recompensa no es para condenación, sino para evaluación de obras. Es fundamental que los creyentes comprendan que el juicio de Cristo para recompensar no tiene como objetivo la condena, sino evaluar las obras realizadas durante la vida cristiana. Este juicio se llevará a cabo tras el regreso de Cristo, en el cual cada creyente será examinado por su fidelidad y obediencia a Dios. 2 Corintios 5:10, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2. El juicio estará basado en las obras y la motivación del corazón. Dios no solo juzga lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. El juicio examinará las obras a la luz de la motivación y los deseos internos del corazón. La verdadera recompensa proviene de un corazón sincero que busca honrar a Dios en todo. 1 Corintios 3:8, cada uno reciba su recompensa según su trabajo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 3. La pureza y la fidelidad en el servicio a Dios son clave. El juicio de Cristo será exhaustivo, y considerará la pureza y fidelidad con la que cada creyente ha servido a Dios. Aquellos que sirvieron con humildad, integridad y obediencia serán recompensados abundantemente. San Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 4. Las obras serán probadas por fuego. El juicio también incluirá un proceso de prueba mediante el fuego, donde las obras serán evaluadas para ver si son duraderas y verdaderas. Las obras hechas en el Espíritu serán refinadas, mientras que las que se hicieron por egoísmo o intereses personales serán quemadas. 1 Corintios 3:14 y 15, si la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
5. La recompensa será de acuerdo con la fidelidad y la constancia. La recompensa que los creyentes recibirán no depende de la magnitud de sus obras, sino de la fidelidad con la que las realizaron y la constancia con que sirvieron a Dios a lo largo de su vida cristiana. Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado. 6. La gracia de Dios no se opone a la justicia divina. Es importante recordar que el juicio de Dios es completamente justo. Aunque la salvación es un don de gracia, el juicio de las obras será según la justicia de Dios, quien premiará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12, y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 7. La recompensa final, un gozo eterno con Dios. El mayor galardón para los fieles no es solo una recompensa temporal, sino la promesa de estar eternamente con Dios en su reino. La recompensa final es la presencia de Dios, el gozo eterno y la herencia que Él ha preparado para sus hijos. Apocalipsis 21:7, acontecerá que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Conclusión, el juicio de recompensas al que los hijos de Dios se enfrentarán es un acto de justicia divina, donde cada creyente será evaluado no solo por sus obras, sino también por la motivación y la fidelidad con las que las realizó. Este juicio no es para la salvación, que ya se ha asegurado por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, sino para premiar a los que han vivido con un corazón sincero, buscando la gloria de Dios en todo. Segunda título. Exhortación a evitar el envenenamiento que ocasiona disensión. Versículo 6. Léase, Romanos 12:16, Primera a los Corintios 1:11 al 13 y 31. Introducción. La disensión es una de las trampas más peligrosas que puede afectar a la Iglesia de Cristo. Aunque la disensión puede surgir por diversas razones, lo más grave es que genera una atmósfera tóxica que debilita la unidad y el propósito de la Iglesia. La Biblia nos advierte enérgicamente sobre los peligros de la división y la falta de paz entre los hermanos, ya que, cuando no se confronta y se resuelve a tiempo, puede ocasionar una ruptura profunda en el cuerpo de Cristo. El envenenamiento por disensión no es solo una cuestión de desacuerdos superficiales o diferencias de opiniones. Es mucho más insidioso y destructivo, ya que una vez que se permite que la división se propague, empieza a corromper el corazón de los creyentes. La desconfianza, la amargura y el resentimiento se alimentan de las disensiones no resueltas, y lo que podría haber sido una simple diferencia de opiniones puede transformarse en una causa de separación y conflicto. La unidad es un principio fundamental en la Iglesia de Cristo. Jesús oró fervientemente por la unidad de sus seguidores, sabiendo que la desunión sería un obstáculo para el avance del Evangelio y un testimonio negativo para el mundo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. La paz y el amor deben ser los pilares que sustenten todas las relaciones dentro de la comunidad cristiana. La disensión, por tanto, es un enemigo mortal que se debe evitar a toda costa. El enemigo de la unidad muchas veces se disfraza de pequeños desacuerdos que, si no se manejan con sabiduría y amor, pueden convertirse en grandes conflictos. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un lugar de armonía y cooperación, donde cada miembro trabaja en conjunto para el bien común y para la gloria de Dios. 1. La disensión, un veneno mortal para la Iglesia. El apóstol Pablo en varias de sus cartas advierte sobre el peligro de la división dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 2. El efecto contagioso de la disensión. La disensión no solo afecta a los involucrados en el conflicto, sino que también puede contagiar a otros. Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 3. La unidad es el llamado de Cristo para su Iglesia. La unidad es uno de los más grandes principios que Jesús nos enseñó. San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 4. La humildad, la clave para evitar la disensión. Uno de los mayores antídotos contra la disensión es la humildad. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 5. La paciencia en los conflictos es vital. La paciencia en el trato con nuestros hermanos, incluso en medio de diferencias, es una virtud que debemos cultivar. El Señor nos ha llamado a ser pacificadores, y debemos esforzarnos por restaurar la paz en lugar de alimentar la discordia. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En medio de un desacuerdo, una palabra suave y controlada puede desactivar el conflicto, mientras que una palabra hiriente o impulsiva solo lo avivará. 6. El perdón, la única vía para restaurar la unidad. El perdón es un principio esencial para evitar que la disensión se convierta en una división destructiva. San Mateo 18:21 y 22. 7. La disensión rompe la obra de Dios en nosotros. La disensión no solo afecta nuestras relaciones con otros, sino que también obstaculiza nuestra relación con Dios. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando vivimos en unidad, Dios se agrada y su bendición fluye sobre nosotros. Pero cuando permitimos que la disensión se instale, interrumpimos esa armonía y perdemos la paz que Dios desea darnos. Conclusión, el llamado es claro, debemos evitar todo aquello que divide, y buscar la reconciliación, el perdón y la humildad en todo momento. Somos llamados a vivir en unidad, reflejando el amor y la paz de Cristo, para que el mundo vea nuestra relación con Él a través de nuestra armonía. Es nuestra responsabilidad y privilegio vivir de acuerdo con el principio de ser pacificadores, buscando siempre la unidad en Cristo. Que el amor de Dios nos impulse a resolver nuestras diferencias con sabiduría y gracia, para que su Iglesia sea un faro de paz y testimonio en el mundo. Tercer título. Revelación de la exacta posición del creyente en la Iglesia de Cristo. Versículo 7. Léase, Romanos 12:3, segunda a los Corintios 4:5 y 7. Introducción. La Iglesia de Cristo es el cuerpo espiritual formado por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y cada creyente tiene una posición única y fundamental dentro de ella. Esta posición no está determinada por la sabiduría humana, ni por méritos personales, sino por la gracia y el propósito soberano de Dios. Al ser parte de la Iglesia de Cristo, el creyente no es un simple espectador ni un miembro pasivo, sino una parte activa e indispensable en el plan divino para el mundo. Hoy en día, muchos cristianos viven su fe sin una comprensión plena de quiénes son en Cristo y de cuál es su rol dentro del cuerpo de la Iglesia. La falta de entendimiento de nuestra posición como creyentes puede llevar a una vida cristiana sin poder, sin propósito y sin la plena experiencia de lo que significa ser parte de la Iglesia de Cristo. Es importante que cada creyente tenga una revelación clara de su posición en la Iglesia, ya que esto determina no solo nuestra identidad, sino también nuestras responsabilidades y nuestro propósito. La Iglesia no es un lugar donde simplemente asistimos los domingos para escuchar un mensaje o recibir una bendición. Somos parte activa de un cuerpo que tiene una misión en el mundo: proclamar el Evangelio, edificar el cuerpo de Cristo, y glorificar a Dios con nuestras vidas. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Todo creyente es parte activa del cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza. Esta posición implica que cada uno de nosotros tiene una función específica y esencial dentro de la Iglesia. Al igual que un cuerpo físico, donde cada parte tiene una función única, así el cuerpo de Cristo también necesita de cada miembro para funcionar correctamente. Primera a los Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 2. Somos parte de la edificación espiritual. Cada creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia es un edificio espiritual, y cada uno de nosotros es como una piedra viviente en esa construcción. Esta edificación no es solo colectiva, sino también personal, ya que el crecimiento individual en Cristo fortalece a toda la Iglesia. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 3. Somos llamados a servir. La posición del creyente en la Iglesia implica un llamado a servir. En la Iglesia de Cristo, no existen posiciones de privilegio sin responsabilidad.
El servicio es un reflejo del carácter de Cristo y una manifestación de amor hacia nuestros hermanos. Cada creyente debe estar dispuesto a servir de manera desinteresada, sabiendo que Cristo también vino a servir y no a ser servido. San Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 4. Somos embajadores de Cristo. Cada creyente es un embajador de Cristo, llamado a representar su reino en la tierra. Esto implica que nuestras palabras, actitudes y acciones deben reflejar el mensaje del Evangelio, buscando la reconciliación entre Dios y los hombres. Como embajadores, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación con integridad y pasión. Segunda a los Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 5. Somos sacerdotes del nuevo pacto. El creyente no solo tiene la responsabilidad de servir a la Iglesia, sino también de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos acceso directo a la presencia de Dios, y somos llamados a interceder por otros, a alabar a Dios y a vivir en santidad. Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 6. Somos testigos de la verdad. El creyente tiene la responsabilidad de ser un testigo de la verdad de Cristo. Este testimonio no se limita a palabras, sino que debe ser un reflejo de una vida transformada. La posición del creyente implica vivir una vida que declare la gloria de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo. Hechos 1:8, más recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 7. Somos herederos del reino de Dios. Como hijos de Dios, los creyentes tenemos una herencia celestial. Esta herencia no es terrenal ni temporal, sino eterna. La posición del creyente en la Iglesia está ligada a una promesa gloriosa, ser herederos del reino de Dios y disfrutar de una vida eterna en su presencia. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Conclusión, la posición del creyente en la Iglesia de Cristo es incomparablemente gloriosa. Somos miembros del cuerpo de Cristo, llamados a servir, edificar y vivir como testigos de su verdad. Nuestra identidad no se basa en lo que somos por nosotros mismos, sino en lo que somos en Cristo, quienes nos ha dado una posición privilegiada en su reino. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Jesús.